Hola, que Dios les bendiga. Quiero compartirles un mensaje basado en el libro de Isaías, bajo el tema, ¿acaso fue mi culpa? Primeramente, vamos a darle gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado, por este hermoso amanecer, por esta noche, por todo lo que nos ha guardado hasta el día de hoy. Señor, te damos gracias infinitas. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias por guardar nuestra vida como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Por sostenernos con tu mano poderosa, Señor. Guardándonos y proveyéndonos, Señor, día a día lo que necesitamos en nuestra vida, Señor. Padre Santo, te ponemos este momento en tus manos. Toma control, Señor, de nuestra vida. Toma control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor. Toma control de nuestras emociones, Señor. Y que seas tú, papá, hablando a nuestros corazones, Señor. Haciendo, Señor, que este mensaje quede en lo más profundo de nuestro corazón. Y así ponerlo en práctica, Señor. Lo que tú quieres que aprendamos este día, esta noche, Señor. Oh Padre Santo, toma control, Señor. Limpia los aires, Señor, del lugar donde estemos, Señor, recibiendo este mensaje, Padre. Limpia los aires, Señor. Controla, Padre Celestial, todo nuestro alrededor, toda distracción, Señor. En el nombre de Jesús la llevamos cautivo a tu obediencia, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido venir a dañar, Señor, lo llevamos cautivo a tu obediencia, papá. Toma control de nuestra vida, Señor. En todo momento, Señor, te damos gracias infinitas. Gracias por tu amor, gracias por perdonarnos. Gracias infinitas, Señor, por darnos vida. Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias por perdonarnos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como les comentaba, el mensaje viene basado sobre el tema, ¿acaso fue mi culpa? Este mensaje viene basado en el libro de Isaías capítulo 5 del versículo 1 al 7 que nos habla sobre la parábola de la viña. Vamos a ir leyendo poco a poco cada versículo e irlo entendiendo un poco mejor. Las canciones de amor siempre han sido populares aún durante el tiempo de Isaías. Toda parábola se dice que es una canción de amor. Es una forma que Jesús tenía para hablarle a su pueblo, que tenía para hablarle a sus discípulos, de una forma que para ellos fuera quizás un poco abstracta, pero Dios la usaba con una suavidad, la usaba con un amor. ¿Para qué? Para que en el momento que ellos entendieran el significado de esa parábola, ellos cambiaran su visión. Entonces, esto ocurría, ¿por qué? Porque los profetas tenían que emplear cierta creatividad, porque normalmente el pueblo no estaba escuchando o simplemente estaba medio dormido en el momento que Jehová hablaba. En el momento que Dios les hablaba, ellos estaban dormidos, estaban distraídos. Entonces los profetas tenían que inventarse tácticas, usar la creatividad de Dios para hablarle a su pueblo, y aún así ellos entendían. Un ejemplo muy claro también viene en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 25, cuando Natán fue a amonestar a David. ¿Para qué? Para exponer la culpabilidad de David. Lo hizo con una historia, con una parábola sobre un corderito quitado a un pobre. Pues esta historia terminó David juzgándose a sí mismo. David sabía que esa historia era para él. Asimismo, viene basada esta parábola de la viña, pero viene dirigida ¿a quién? Dirigida al pueblo de Jerusalén. Vamos a empezar a leer los versículos y poco a poco irles comentando de qué se trata cada versículo para que podamos entenderlo de una mejor forma.
Normalmente podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho en el progreso con el pecador, hasta que el culpable puede condenarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque hasta que una persona pecadora sabe y reconoce que es pecador, es donde va a cambiar. Y hasta que no llegue ese momento de culpabilidad, que sienta culpa y que reconozca que está pecando, es donde va a cambiar. Vamos a iniciar con la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Isaías empieza su canción revelando los amores de su amigo. Podemos ver aquí también que la viña estaba en un lugar fértil. La viña estaba en un muy buen lugar. Era un lugar de calidad. ¿Y esto qué hacía? Que el dueño de esa viña tuviera altas expectativas de lo que iba a cosechar en esa viña. En el versículo 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El dueño no solamente confiaba en la tierra, en que esa tierra era buena, en que era tierra fértil, sino que también empleaba siervos. ¿Para qué? Para que quitaran las piedras de esa viña. Hasta construyó una torre. ¿Para qué? Para vigilar y proteger su inversión de ladrones, de animales que llegaran a querer destruir esa viña. Incluso construyó un lagar que normalmente se hacía era de piedras para exprimir las uvas en el tiempo de cosecha. El dueño hizo todo bien, todo correctamente. Todo correctamente. ¿Por qué? Porque las expectativas que él tenía de esa cosecha eran muy altas. Pero ¿qué pasaba? Que en lugar de cosechar uvas, por alguna razón cosechaba uvas silvestres. Por alguna razón inexplicable, cosechaba uvas silvestres. En el versículo 3 vamos a ir entendiendo un poco lo que es la parábola. Dice, ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Los oyentes, que eran todos los vecinos de Jerusalén, estaban invitados a juzgar a ese dueño de esa viña. Así como David juzgó el caso del cordero, cuando Natán llegó y le contó la historia del corderito. David juzgó ese caso. ¿Y qué fue lo que dijo David? Se enfureció y tuvo deseos de ir a matar al hombre que había hecho tal injusticia. Así estaba haciendo el pueblo. Estaba juzgando que quién estaba responsable de ese desastre. Es como que el dueño estaba pidiendo explicaciones al pueblo. Estaba diciendo al pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Acaso esto es mi culpa? Dice el dueño. Le dice el dueño al pueblo. Pero podemos ver y entender un poco más qué era lo que en realidad Jehová pretendía con este mensaje. En el versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña
dice el dueño, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahora está más claro el mensaje. El dueño le estaba preguntando en pocas palabras, ¿acaso fue mi culpa? El dueño le estaba preguntando al pueblo, ¿acaso fue mi culpa? ¿Y qué esperaba? No podía esperar una respuesta contraria a lo que el pueblo le iba a decir. Porque todo era muy obvio. Por supuesto que no era culpa del dueño, porque ese hombre hizo todo correcto. Él compró las mejores semillas. Él aró. Él trabajó en su tierra. Él limpió su tierra. Él hizo una torre para vigilar que nadie le hiciera daño a esa viña. Él construyó un lagar de la mejor calidad para exprimir esas uvas en el tiempo de cosecha. Él sabía que esa tierra era lo mejor de lo mejor. Pero aún así, él no se explicaba por qué cosechaba uvas silvestres. Y en este caso, el pueblo juzgando, ¿qué estaba haciendo? El pueblo se estaba juzgando a sí mismo. A sí mismo. Así como le pasó a David con Natán. David se juzgó a sí mismo. Así el pueblo también se estaba juzgando a sí mismo. En el versículo 5 dice la lectura: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dueño había gastado mucho en la protección de esa viña inútil. Pero ahora esto tenía sentido. Aún con toda la protección que existiera, esa viña sería un fracaso. Aún el dueño, queriendo invertir más en esa viña, sabía que lo hacía en vano. Sabía que no iba a tener una cosecha exitosa. En el versículo 6 dice así: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré, que no derramen lluvia sobre ella. Una viña normalmente exige mucho mantenimiento, pero si no va a producir, es mejor que no se invierta más. Es mejor que esos recursos se inviertan en un proyecto que sí va a prosperar. Así nos habla el Señor. Él está invirtiendo en usted, está invirtiendo en mí, está invirtiendo en su iglesia. Y era lo que Dios le hablaba al pueblo para que ellos entendieran. Que Él había invertido en ellos, que había invertido su tiempo, que los había escogido porque ellos eran lo mejor de lo mejor. Y ellos solamente debían hacer una cosa. En el versículo 7 vamos a leer para ir finalizando. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio,
y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Así como Natán le anunció a David, tú eres aquel hombre, le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre que le quitó el cordero al pobre, aún teniendo en abundancia, aún teniendo más de lo que necesitabas. Así Isaías le dijo al pueblo, ustedes son esa viña catastrófica. Ustedes son esa viña infértil. Ustedes son esa viña que está dando frutos malos. Así fue. Para eso fue la canción que Isaías le comenta a su pueblo, le canta a su pueblo. Dios usaba al profeta para exculparse a sí mismo de manera muy completa. ¿Por qué? Porque el pueblo, escuchando esa canción, llegaría a la conclusión de que Dios no tenía la culpa. Dios todo lo hizo bien. Dios plantó ese pueblo con gente que descendía de Abraham, que descendía de Jacob, que descendía de Isaac. Ellos eran vides escogidas. Era lo mejor de cada uno. Y Dios los escogió para que formaran ese pueblo. Les dio una tierra que fluía leche y miel. Una tierra que sobreabundaba las bendiciones. Así como lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 del 10 al 12. Pero ¿qué era lo único que Dios les decía? ¿Qué era lo único que Dios pedía? Que no se olvidaran de Él, que no se olvidaran de Jehová. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que esto fue lo que hicieron. Exactamente eso fue lo que hicieron. Se olvidaron de quién fue el que los plantó. Se olvidaron de Jehová. Y la canción exponía la gran falta de gratitud en el pueblo. La gratitud había quedado atrás. Cuando ellos empezaron a vivir bien, cuando empezaron a tener lo que nunca habían tenido, perdieron la gratitud. Por eso, hermanos, en todo tiempo hay que ser agradecidos, en abundancia y en escasez. No olvidarnos nunca de dar gracias por lo mucho y por lo poco que tenemos. En estos tiempos aún existen personas que le echan la culpa a los demás de lo que ellos están pasando. Aún existen personas que culpan a Dios de lo que ellos están viviendo, de cómo están viviendo, de qué están pasando. Hay personas que aún lo hacen, consciente o inconscientemente, pero lo hacen. ¿Y qué pasa? Que lo hacen cuando están viviendo una vida miserable, cuando están viviendo en escasez. Pero ¿qué pasa cuando están en abundancia? Se olvidan de quién es el que les dio esa abundancia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en este proceso que estamos viviendo, debemos aplicarlo, hermanos. Debemos dar gracias por lo bueno y por lo malo.
Cuando se vive violando o incumpliendo la ley santa de Dios, ignorando su consejo y viviendo en la sabiduría humana, en vez de vivir por la sagrada palabra de Dios, la miseria y las ruinas está casi garantizada. Si nosotros no cumplimos la ley de Dios, si nosotros no vivimos conforme al propósito de Dios, no podemos cosechar frutos buenos. Es algo que nos debe de poner que nos debe cuestionar, que nos debe llevar a pensar, que nos cuestiona, que nos confronta para seguir haciendo conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es el único que tiene el derecho de esperar fruto de lo que nosotros hacemos en esta tierra. Porque si lo vemos así, Él está invirtiendo en usted, Él está invirtiendo en mí, Él está invirtiendo en su iglesia. ¿Y qué es lo que Él quiere en el momento que termina esa inversión? En un negocio, cuando usted invierte en algo, ¿qué es lo que usted espera? Tener ganancias, cosechar. Cuando usted va y planta, ¿qué es lo que usted espera? Cosechar. Y cosechar frutos buenos. Y es lo que Dios espera de usted, espera de mí. Cosechar frutos buenos. ¿Para cuándo el momento de la preparación de la Santa Cena? Cuando estemos ahí, Él vea todos esos frutos que usted dio, que yo di en esta tierra. Así lo podemos encontrar en algunos versículos de la Biblia, como lo vemos en Hebreos capítulo 6 del versículo 7 al 9. También lo podemos encontrar en Marcos capítulo 11 del versículo 12 al 14. También lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo del 2 al 6. ¿Y qué tienen en común todos estos capítulos de la Biblia? Que tienen en común que nos habla que estamos hechos para dar fruto. Que estamos hechos para dar fruto. Pero no cualquier fruto, no. Estamos hechos para dar fruto bueno. Fruto en abundancia, pero fruto bueno. ¿Por qué? Porque si usted y yo no damos frutos buenos, nos va a caer la maldición. Así como pasa en los versículos que anteriormente le di. Tómese su tiempo, léalos. Léalos y trate de meditarlos para que aprendamos a dar frutos y frutos buenos. Esa es nuestra misión en esta tierra. Hermanos, no estamos aquí en esta vida solo para planes, para actividades. No estamos en esta tierra solo para trabajar, para hacer bienes. No, estamos aquí para dar frutos, porque Dios ha invertido en nosotros. Él invirtió en nosotros, invirtió su vida. Está invirtiendo todo su tiempo en nosotros. Y Él espera ver resultados. Espera tener una cosecha exitosa. Espera tener una cosecha excelente. ¿Por qué? Porque a Dios solo le gusta la excelencia.
En los caminos de Dios no hay término medio. En los caminos de Dios es frío o caliente. Así que si usted está en término medio, pues hermano, es tiempo de que usted se active. Que se active y que dé frutos. Este es el momento indicado, es el momento justo para que demos frutos y frutos buenos. Que no demos uvas silvestres, que demos uvas de verdad, uvas de calidad. Como dicen, fruto de exportación. ¿Y qué es fruto de exportación? Es un fruto que es de la más alta calidad. En la canción el profeta no solamente hablaba de la falta de fruto, sino del fruto malo. En la parábola hablaba del fruto, pero del fruto malo, que es lo que Dios no quería que el pueblo le siguiera dando. Dios se cansó del pueblo, de que ellos hayan hecho con todo lo que Él les daba, todo lo incorrecto. Así que Dios dijo, ok, es tiempo que ustedes comprendan qué es lo que yo espero de ustedes. Así que en este momento Dios te está diciendo, espero de ti frutos y frutos buenos. No me des frutos a medias. No me des frutos semi-maduros. Dame frutos buenos, frutos excelentes. Y esa es tu decisión. Hermanos, hay que acabar con el pensamiento de que si no estoy activo en el reino de Dios, por lo menos no estoy produciendo uvas silvestres. Hermanos, ese es el pensamiento más mediocre que se nos puede pasar por la mente. Que si no estamos activos trabajando en el reino de Dios, trabajando en su obra, por lo menos yo no estoy estorbando. No es que yo no puedo trabajar en la obra de Dios, pero por lo menos me hago a un lado para que los demás trabajen y yo no ser de piedra de tropiezo. No, hermanos. Eso no es así. Esto no es así. En el momento que usted acepta a Dios, usted y su prioridad en su vida debe ser servirle a Dios. No es servirle al pastor, no es servirle al líder, no, es servirle a Dios. Es dar fruto, es ser agradecido con lo que Dios va a hacer en su vida, con lo que ha hecho. Es ser agradecido porque Dios te perdonó, porque Dios te va a dar la salvación eterna. Un corazón agradecido. Trabaja en el reino de Dios sin tener que decirle 2 veces. Así es. Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque en esto no hay neutralidad. No hay un punto medio. No lo hay. En esto, una falta de fruto. En el reino de Dios, una falta de fruto, tarde o temprano, es un fruto malo. Tarde o temprano. Porque es un fruto. Imagíneselo así. Es algo que ni crece, ni se muere. Está ahí, más o menos. Para un lado, que no sé si crecer, no sé si mejor marchitarme. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar el dueño y te va a arrancar. Y te va a sacar. Y cuando ese dueño te va a pedir explicaciones, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir?
¿Qué le vas a decir? Y ese es el centro del mensaje, hermanos. Que cuando Él nos pide explicaciones de los frutos que pudimos haber dado, de los frutos que dimos en esta tierra, Él nos va a pedir explicaciones. Y nuestro mayor reto y nuestra mayor convicción debe ser dar frutos buenos, frutos en abundancia. Formar parte del reino de Dios es un privilegio que tenemos. Y dar frutos buenos es nuestra obligación, es su obligación, es mi obligación, dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque este es el mayor privilegio que podemos tener. Porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Solo es querer hacerlo. Tomar la decisión de querer hacerlo. Y este es el momento. Este es el momento indicado para dar frutos en abundancia. Así que, hermanos, no es el momento. Dejemos todos esos pensamientos, llevémoslos cautivos a la obediencia de Cristo. Todos esos pensamientos de mediocridad, todos esos pensamientos de conformismo, de que todavía no, más adelante, todavía no es el tiempo de Dios. No, eso no existe. El tiempo es ya. Si Dios te está diciendo que tú estás aquí, es con un propósito. Dios te está invirtiendo en ti, en tu vida. Y Dios espera una buena cosecha de tu parte. Espera tener ganancias en abundancia de lo que Él te está dando. Ese es el momento, hermanos. Que Dios les bendiga. Recuerden, somos esa vid escogida por Dios. Usted y yo y todo nuestro pueblo somos una vid escogida por Dios. Y Dios nos cuida, Él nos provee, nos da todas las herramientas que necesitamos para dar frutos buenos. Todo es querer hacerlo. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día, una hermosa noche, una hermosa semana. Y que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Active lo que tenga que activar. Active todo lo que esté dormido. Y que realmente seamos realmente parte de ese pueblo que Dios quiere para usted, para mí, que seamos parte y poder pronto ir a tomar esa santa cena con Él. Que Dios les bendiga. Me voy a despedir con una pequeña oración en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que sigues haciendo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, toma control de nuestra vida, Señor. Entregamos nuestra vida a ti, Señor. Padre, danos la sabiduría, el entendimiento para seguir dando frutos, Señor. Frutos buenos y frutos en abundancia, Padre. Oh Espíritu de Dios, llena nuestra vida. Llena nuestra mente, Señor, con pensamientos positivos, Señor. Y que todo lo que el enemigo, Señor, ha querido venir a dormir, querido venir a estancar, querido venir, Señor, a adormecer a tu pueblo, Señor. En este momento lo llevamos cautivo a tu obediencia, Señor, y activamos y declaramos libertad, Señor, sobre nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu sangre poderosa, Señor, nos cubra y nos proteja, Señor, en el nombre de Jesús, de toda contaminación, de toda enfermedad, Señor. Declaramos libertad, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, cuida de todas esas personas, Padre, que están en las calles, que están pasando necesidad, Señor. Guárdales y provéeles, Señor.
Haznos, Señor, instrumentos tuyos, Señor, de bendición para alguien más. Padre, que compartamos, que abramos nuestro corazón, que seamos sensibles a tu presencia, Señor. Que nuestro corazón sea sensible como el tuyo, papá. Y que lo que tengamos podamos compartirlo con las personas que necesitan aún más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.